Ok. Mencionaste que encontraste ya una vez en Estados Unidos una forma más fácil de mandar los componentes a Cuba. ¿Cuál es esa forma fácil? ¿Es fácil importar o exportar hacia Cuba? Fácil como tal, fácil no es. Más fácil que otras, sí. A ver, lo que sucede es que en Cuba no hay una forma fácil de importar cosas. Normalmente lo que hacemos es enviarlo como mercancía con lo que los cubanos denominamos mulas, que no es más que una persona o una agencia, grupo de personas que viajan a Cuba y en lugar de llevar lo que sería su equipaje normal, lo que hacen es llevar mercancía de otras personas. Entonces uno le paga a ellos por libra y ellos en su equipaje normal lo llevan todo hacia allá. Hay otro método que es con agencias de envío, quizás una de las más famosas sea Aerovaradero, que ya esas sí son más atadas al gobierno de Cuba, que entonces usted le da lo que usted necesita enviar como si fuera miscelánea, se cataloga todo como miscelánea con artículos variados, y ellos se encargan de llevarlo hacia Cuba y entonces ellos se ocupan de hacerte el paso de aduana por ti, lo que ahí viene el tema de que la aduana en Cuba es muy restrictiva y entonces tienes que ver qué cantidades envía para ver si puede ser. Claro. Ahora, ¿hay un riesgo de enviarlo, de que no pase por aduana? ¿Has tenido ese tipo de problemas, de que te decomisen la mercancía, perder por ahí tu inversión? Sí, en Cuba eso siempre sucede. Eso no es común y a medida que uno lo va haciendo, va conociendo más y va conociendo un poco más, digamos, de truquitos, trampas, cosas así. De tal forma de, no es evitar la aduana, sino es evitar que te revisen en la aduana. Porque para por ejemplo, te pongo un ejemplo práctico. En la aduana de Cuba te dice, puedes importar este producto en esta cantidad, pero esa cantidad por lo general son 10. Digamos, un componente X, una pluma, un transistor, lo que sea. Puedes importar 10 de ese sin que aduana te decomise o te cobre un impuesto. Pero es que 10 es una cantidad que te das cuenta que es ínfima. Por solo Claro. ponerte un ejemplo, yo tengo componentes que yo mando 200, los mando hoy, llegan a Cuba dentro de 15 días, 8 de la mañana, 4 de la tarde ya se vendieron todos. Entonces te das cuenta que 10 es irrisorio. Entonces Claro. tienes que ir buscando la forma de cómo hacer que eso pase por aduana sin que llame la atención de aduana y sin que te revisen. Entonces son las cosas que uno va aprendiendo, cómo empaquetarlo. Quizás no, quizás digamos, quieres mandar 200, pero bueno, le das 50 a esta persona, 50 a otra agencia, 50 más allá. Entonces de esa forma llegan los 200, pero no llegan todos juntos, ¿entiendes? Tienes que ir Claro. jugando con ese tipo de cosas. Decomisos sí hemos tenido. Casualmente el año pasado no tuvimos ninguno, pero el antes pasado sí tuvimos decomiso. El año pasado no tuvimos decomiso, pero estuvimos a punto de. El año antes pasado tuvimos de cuestión de como 4 o 5 decomisos. Otra cosa que no más que decomiso también sucede que hay cosas que se pierden en el camino. O sea, ya no es culpa de que la aduana te lo decomisó, sino que quizás la agencia a la que se lo diste, lo puso en un lugar X de su equipaje o en el proceso que ellos tienen, digamos, se traspapeló y llegó a perderse. Muchas veces en ese tipo de cosas, digamos, un proceso normal sería, yo le doy todas mis piezas a esta persona, pero como son muchas, ella lo divide en varios viajes. Y luego cuando llega a Cuba, ellas tienen que volver a juntar todo eso para hacerle la entrega a mi sucursal en Cuba. Y en esa entrega puede ser que se pierda un paquetico o puede ser que a veces ha pasado que te llega algo hoy, dice, bueno, de lo que llegó falta tanto, falta, digamos, 50 componentes, bueno, pues seguimos adelante, no pasa nada. Y resulta luego que en el envío 2 meses a futuro, te llegan 50 componentes de más. Dice, estos eran los 50 que faltaron de aquella vez. O hay veces que sí, que de plano se pierden y no los encuentras más, y entonces eso tienes que compensarlo contablemente de alguna manera. Pero son cosas que tienes que tener en cuenta, cosas que siempre te van a suceder con el mercado en Cuba.